luego. Comenzamos ya con las claves de la tarde, unas claves que van a ser hoy un poquito más cortitas y que nos hacen mirar ya no solo al Banco Central Europeo, sino también a la Reserva Federal. Ayer, casi 50 minutos de rueda de prensa, con un discurso extenso y con preguntas para ir al grano en algunos temas, y a Powell le bastaron 30 segundos, los primeros 30 segundos, para delatarse. En esos primeros 30 segundos, Jerome Powell, presidente de la Fed, llega, deja sus papeles en el atril y procede a pronunciar su primera frase. Como no, después de la compra de First Republic Bank, la primera frase no podía ser de otra cosa que no fuera el sector bancario, y Powell se atrevió a decir esto en 30 segundos. Good afternoon. Before discussing today's meeting, let me comment briefly on recent developments in the banking sector. Conditions in that sector have broadly improved since early March, and the U.S. banking system is sound and resilient. Bueno, ahí está la clave en esto último que ha dicho Jerome Powell, en que las condiciones han mejorado desde principios de marzo y que el sistema bancario de Estados Unidos, dice, está sano y es resiliente. Pero a las pocas horas pasa esto que van a ver ustedes ahora mismo en pantalla. Bloomberg publica esta noticia, a ver si nuestros compañeros se la pueden poner para que lo lean ustedes directamente, ahí lo tienen, que PacWest, el banco del que se decía podía ser la siguiente ficha del dominó en caer, estaba barajando una posible venta y opciones estratégicas, aunque Bloomberg dejaba caer una bomba que no estaba en ese titular, y es que la opción de venta no había cogido demasiado impulso porque apenas había compradores interesados en adquirir algo de PacWest. La noticia, desde luego, sentó fatal en bolsa, que en ese momento estaba cerrada, pero en After Hours este banco PacWest se desplomó en torno a un 40%, y hoy es lo que está pasando también. Hoy lo tenemos concretamente, por matizar, 41% abajo. Todos empezaron a pensar que eran el nuevo Silicon Valley Bank, el nuevo First Republic, todos menos Powell. Esa es la gran pregunta. Powell no dudó un segundo en empezar una de las comparecencias más esperadas del presidente de la Fed, afirmando abiertamente que el sistema bancario de Estados Unidos estaba sano y resiliente. Pero esto solo nos afirma, o nos reafirma más bien, una idea que ya teníamos en la cabeza. ¿Hasta qué punto la Fed va a ciegas con lo que pasa en el sector bancario? ¿Hasta qué punto la Fed tiene información sobre lo que va pasando en los bancos y sobre los que están a punto de caer por el precipicio? O bueno, más bien reformulamos la pregunta, porque hay muchas maneras de verlo. ¿Hasta qué punto esas palabras no son fruto del desconocimiento de Powell, sino más bien del intento de manipulación, entre comillas, hacia el público para no generar más desconfianza y, por tanto, ayudar a que estos bancos con problemas tengan todavía más problemas, porque la Fed les está exponiendo? Claro, que luego salió el propio banco a explicar lo que estaba pasando. Emitió un comunicado diciendo que desde marzo sus depósitos core habían subido y confirmó efectivamente que estaba en conversaciones con varios potenciales inversores. Salió a decir que no había sufrido movimientos de depósitos fuera de lo ordinario después de la compra de First Republic y que su posición de efectivo y liquidez seguía siendo sólida y estando por encima de los depósitos no asegurados. Pero ya saben lo que dicen, excusatio non petita, accusatio manifesta. Y es que no solo fue PacWest el que salió a tranquilizar al mercado, también lo hizo Western Alliance, de la que no se había publicado absolutamente nada. Por ejemplo, aquí tenemos el banco que salió anoche también con este comunicado, después del pánico desatado por PacWest, y entre otras cosas, lo importante es lo que están viendo ustedes subrayado. Daba datos de los depósitos incluso a nivel diario, día a día. Decía que el lunes de esa semana esos depósitos habían sido de 48.200 millones. El lunes fue cuando JP Morgan acabó comprando First Republic. Y el martes el banco dice que esos depósitos habían ascendido a 48.000 millones, es decir, que lejos de caer habían subido. Claro, eso viene a ser un exceso de información un poco que corrobora eso de excusatio non petita, accusatio manifesta, cuando de Western Alliance no se había dicho absolutamente nada. Así que ahí vemos que hay algo raro entre lo que comunica la Reserva Federal, 30 primeros segundos, Jerome Powell diciendo que el sistema bancario está sano, y luego, horas después, saliendo información sobre PacWest y también un comunicado del que no se había pedido nada o del que no se había hablado nada de Western Alliance diciendo que su situación es correcta, que están bien. Vamos con la siguiente clave de esta tarde, que nos hace mirar desde luego de nuevo a este sistema bancario. Ahora el mercado vuelve a hablar de la posibilidad de que más bancos caigan por el mismo agujero que First Republic o que Silicon Valley Bank. Los dos en la lista negra que más probabilidades tienen de caer ahora mismo son los que hemos comentado, PacWest y Western Alliance. Y hoy hemos estado investigando quiénes perderían en el caso de que estos dos bancos acabaran yéndose por ese mismo agujero que First Republic o Silicon Valley Bank.
Lo curioso es que entre los mayores accionistas que tienen estos dos bancos están tres de los mayores pesos pesados de la industria de los fondos y de los hedge funds. Citadel, uno de los hedge funds más grandes del mundo, BlackRock, el mayor fondo del mundo, y luego Vanguard, que tampoco se queda atrás. Vamos a empezar con el caso de Citadel. 4 días después de que Silicon Valley Bank colapsara, Citadel se fue en busca de lo barato, Western Alliance Bank, uno de esos bancos que estaba en la cuerda floja, y ya lo sabíamos entonces. En ese momento el hedge fund de Ken Griffin, que por cierto es uno de los mejor pagados de la industria, cobra 4.100 millones al año, ahí es nada, compró en este caso, Citadel, acciones por el valor, por un total del 5% del capital de Western Alliance. A día de hoy esa participación vale relativamente poco, 160 millones. La gran pregunta es hasta qué punto los reguladores van a tratar de una manera diferente a Western Alliance por tener a Citadel, uno de los mayores hedge funds del mundo, entre sus accionistas. Pero este banco tiene otros pesos pesados también de la industria de la gestión de patrimonio entre sus accionistas. Otro de ellos es la mayor gestora del mundo, BlackRock. Su participación es bastante menor, del 3,8%, y si eso lo transformamos a dólares, pues serían apenas unos 120 millones. También está ahí otro titán del mundo de las gestoras, Vanguard. Es el mayor accionista con un 9% del capital, pero Vanguard, como gran gestora que es, tiene ramificaciones casi por todas partes, ¿no? Tiene participaciones prácticamente en todos los rincones. Por ejemplo, una participación mayoritaria es la que tiene en PacWest. De hecho, ahí tiene un 11,3% del capital, no está nada mal. Y aquí BlackRock también tiene una participación mayoritaria, 8,6%. Lo cierto es que estas dos gestoras, como digo, tienen tantas ramificaciones que hasta en First Republic Bank también tenían una participación cuantiosa. Vanguard tenía un 10,8% del capital y BlackRock contaba con un 5%. Es verdad que en ese caso tampoco se acabó teniendo especial miramiento por los accionistas de First Republic, entre ellos estas dos gestoras, pero sí que es cierto que esta empresa, que First Republic, acabó siendo intervenida, igual que no lo fue Silicon Valley Bank, por ejemplo, por hacer una comparación, y ha acabado estando bajo el paraguas de JP Morgan, un gran banco de inversión, o el más grande realmente en Estados Unidos. Así que hay que tener en cuenta realmente también quiénes son los que se esconden detrás de estos bancos para ver cuál es el destino que van a acabar sufriendo estas entidades. Volviendo a los hedge funds, Citadel compró la participación en Western Alliance solo 5 días después de que cayera Silicon Valley Bank. Y ya sabemos que los hedge funds se caracterizan precisamente por buscar oportunidades en momentos críticos y que por eso muchas veces se les tacha un poco de buitres carroñeros, si me permiten ustedes la expresión. Pues fíjense en estos datos de cuánto dinero han hecho los hedge funds en las últimas semanas, precisamente gracias a estos desplomes en los bancos regionales de Estados Unidos. El interés bajista del ETF KRE, que es el de la banca regional de Estados Unidos, ya está en el 96%, muy por encima de lo que teníamos en las últimas semanas. Y además, hace unos días, Financial Times apuntaba que los hedge funds habían ganado más de 7.000 millones de dólares en apuestas bajistas contra bancos regionales de Estados Unidos, su mayor jugada en bancos desde la crisis financiera. Y luego datos de Ortex dicen que los vendedores en corto habían generado 1.300 millones de dólares en beneficio en posiciones bajistas solo sobre Silicon Valley Bank. Ahí es nada, desde luego. Y con esto ya nos vamos a la última clave de esta tarde, que bueno, no tiene tanto que ver con el mundo de las finanzas, pero bueno, un poquito sí, porque al final hace unas semanas empezamos ya a hablarles de un caso de trading sospechoso dentro del Congreso de Estados Unidos y les contábamos que varios congresistas habían estado vendiendo acciones de bancos regionales en el momento clave del pánico financiero y había dudas sobre si habían podido utilizar algo de información privilegiada que solo tuvieran ellos y que, con la que no contará el público general. Claro, en esos momentos lo que les contábamos era que estaban vendiendo acciones y comprando también en otros momentos sospechosos, y cuando hablamos de compras sobre todo nos fijamos en una congresista que había comprado acciones de New York Community Bank Corp justo antes de conocer que iba a comprar los activos de Signature Bank, y por esto acabó disparándose a doble dígito cuando esta congresista ya tenía las acciones compradas. Pero este caso de trading sospechoso no empieza y termina en el momento de pánico bancario. Hay mucho más allá y por supuesto mucho más allá del sector bancario, de las compras y ventas que hacen estos congresistas sobre bancos. Hoy nos hemos topado con el caso de un congresista que podemos decir que muchas veces que ha pasado por comités de temas específicos en el Congreso, como la defensa o la sanidad, luego ha comprado o vendido acciones precisamente de esos sectores de los comités en los que estaba. El colmo de los colmos ha sido algo que ha anunciado en los últimos días y que ha ocurrido a finales del mes de marzo. Hablamos del congresista Kevin Hern, miembro del caucus de las Fuerzas Armadas
del Congreso. Es una especie de asamblea realmente. Pero antes de contarles nada, vamos a explicar en qué consiste ese caucus. Bueno, los miembros del caucus de las Fuerzas Armadas del Congreso funciona como una especie de ramificación informal, una especie de lobby para proyectos y propuestas de las Fuerzas Aéreas. Dan a conocer sus puntos de vista en el Congreso, en varias audiencias y también en foros legislativos privados. Y sirve básicamente para que las Fuerzas Aéreas se sientan representadas también en el Congreso de los Estados Unidos. Así que sí, ese caucus tiene mucha información sobre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Lo curioso es que el día 24 de marzo compró acciones de una de las mayores contratistas del gobierno de Estados Unidos, este congresista, Kevin Hern. Compró acciones de Lockheed Martin, concretamente entre $1.000 y $15.000 en acciones. Es un rango muy amplio, pero esa es la información que hay de momento. Claro, fíjense en que lo curioso es que desde entonces hasta ahora algo ha pasado con Lockheed Martin. Desde entonces la compañía ha conseguido contratos del Pentágono por un valor de 17.800 millones de dólares. Ahí es nada. Es decir, en apenas un mes ha conseguido contratos cuyo valor representa, para que se hagan ustedes una idea, el 15% de su capitalización bursátil. En un mes consigue el 15% de lo que vale en bolsa, en contratos de la defensa de los Estados Unidos. Ahí es nada. Y casualmente Hern, perteneciendo al caucus de las Fuerzas Aéreas, ha comprado acciones de esta compañía. Aunque también hay que decir que en ese tiempo las acciones de esta empresa se han dejado casi un 4,5%. Así que de poco le ha servido, al menos por el momento, todos esos contratos a Lockheed Martin y por tanto también a las acciones que ha comprado este hombre. Lo curioso es que Hern es un asiduo en hacer este tipo de cosas. De hecho, lleva bastante tiempo ya pidiendo que se aumente el presupuesto en defensa, y además de ser miembro de este caucus de las Fuerzas Aéreas, también es presidente del Comité de Presupuestos y Tareas de Gasto, y para el año fiscal 2023 lanzó un presupuesto alternativo para, ojo, recortar el gasto en 16 billones en 10 años, pero aumentarlo en defensa en un 5%. Defensa que, por cierto, ahora ha comprado en las acciones de Lockheed Martin. Por cierto, respecto a Kevin Hern, se estima que es uno de los miembros más ricos del Congreso. Llegó en el año 2018 y se especula con que su fortuna puede estar rondando los 150 millones de dólares. Y hay informaciones que apuntan a que cuando estaba en el Subcomité de Energía y Recursos Minerales, ya ahí también vendió acciones de 12 empresas distintas. ¿De qué sector? Del energético, petróleo y gas. Y también vendió acciones de United Health por entre 300.000 y 615.000 dólares mientras estaba en un comité que supervisaba cuestiones de Medicare. Ahí es nada, es un paso más que estamos dando en esta información que les venimos contando también en las últimas semanas sobre lo que pasa dentro del Congreso de Estados Unidos y ese trading que van haciendo. Desde luego parecen todos unos traders estos congresistas que, claro, se puede argumentar que pueden tener información privilegiada o más información, desde luego, que el público general respecto a algunos sectores que, bueno, tratan mucho porque pertenecen estos miembros del Congreso a determinados comités que tratan este tipo de cuestiones, como este hombre, Kevin Hern, un comité o una asamblea más bien, el caucus de las Fuerzas Aéreas, y este mismo hombre ahora mismo comprando acciones de Lockheed Martin justo antes de que se haya hecho con contratos por un valor de 17.800 millones. Con esto ya terminamos las claves de la tarde y tenemos con nosotros